Hola a todos, hoy estudiaremos el área de las regiones planas o figuras planas. Estas que vemos aquí se llaman figuras regulares. La primera es el cuadrado, donde su área se calcula como lado por lado. Tenemos el rectángulo, cuya área se calcula como base por altura, B por A. Recordemos que en algunos libros altura la toman como H. Es porque la palabra altura en inglés inicia con H. Paralelogramo, base por altura. Triángulo, altura por base entre 2 o base por altura entre 2. El trapecio, base mayor más base menor, eso entre 2 y su resultado multiplicado por la altura. Y el círculo de radio R que se halla área igual a pi por r cuadrado. Recordemos que aquí en grado sexto vamos a tomar el número pi como 3,14. Es decir, vamos a usar únicamente dos decimales. Entonces, para el tema de hoy vamos a hacer 3 ejercicios. La idea es que ustedes vean el ejercicio, pausen el video, lo traten de hacer porque ya han estado en clases de este tema y luego vean la explicación y ahí pueden ver qué pasó, si quedó bien o quedó mal, que hay que arreglar en sus procedimientos. Entonces vamos con el primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio dice: calcule el área de la región sombreada. Entonces vemos que hay una región que está sombreada aquí. Fíjense. Esa región está compuesta por un triángulo y dentro de ese triángulo una circunferencia y su círculo. Entonces vemos que el área sombreada es el área de un triángulo menos el área de un círculo de radio 2. Entonces vamos a tener aquí dos áreas. Un área grande, entonces esa área grande pertenece a un triángulo. Y tenemos un área pequeña y esa área pequeña pertenece a un círculo. Para encontrar el área total, bueno, aquí tenemos área pequeña, para encontrar el área sombreada, que llamamos también área total, debemos entonces al área grande restarle el área pequeña. Entonces, al área del triángulo de base 8 y altura 10, debo restarle el área de un círculo de radio 2. Vamos entonces a encontrar cada una de estas áreas, el área grande y el área pequeña, para luego restarlas. Vemos que el área grande es un triángulo, y si recordamos, el área de un triángulo es base por altura entre 2. Como nos dice la información del área del triángulo, o altura por base entre 2. Siendo así, entonces hagamos nuestros cálculos. Base 8 metros, por altura 10 metros, entre 2. 8 por 10 es 80. Metros por metros es metro cuadrado, que es la unidad de área, entre 2. Y entonces de esa forma 80 entre 2 es 40. Entonces tenemos que el área grande mide 40 metros cuadrados. Encontremos ahora el área pequeña. El área pequeña es un círculo. Si recordamos, el área de un círculo es pi por r al cuadrado, donde pi es 3.14 y r es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia.
Entonces, área pequeña, que es el área de un círculo, es pi por r al cuadrado. Pi que vale 3,14 por r cuadrado y r vale 2 metros. Entonces tenemos aquí 2 metros al cuadrado. Eso va a ser igual al pi 3,14 por 2 metros al cuadrado, es 2 por 2. No es este 2 por este 2, es multiplicar 2 veces 2. 2 por 2, 4 y metros al cuadrado. Recuerden eso. Si aquí hubiese un 3, no es 3 por 2, es 3 por 3 y sería 9. En ese caso es 2, 2 por 2, 4. Entonces habrá que hacer la multiplicación de 3,14 por 4. Y vamos a recordar entonces multiplicación entre decimales y números naturales. Para multiplicar un número decimal con un número natural, o sea que no tenga decimales, puedo poner el que tenga más dígitos arriba, 3.14, y el que tenga menos dígitos abajo, en cualquier lugar. Y voy a multiplicar como si esto no fuese un número decimal. Entonces empezamos. 4 por 4, 16. 6 y llevo 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. Y 4 por 3, 12. Dio ese número, pero estamos multiplicando un decimal. Entonces contamos cuántos decimales tiene los dos números que se están multiplicando. Aquí hay un decimal y aquí hay otro decimal. O sea que hay dos decimales. Si hay dos decimales, yo corro la coma, dos números. Si la coma está aquí, lo correría 1 y 2 y el resultado entonces es 12,56 metros cuadrados. Tenemos entonces aquí el área pequeña y habíamos dicho desde el principio que el área total es igual al área grande menos el área pequeña. Obviamente al grande le resto el pequeño, entonces a 40 metros cuadrados le resto 12,56. Ahora vamos a recordar la suma y la resta entre números decimales y números naturales. Fijémonos bien. 40 menos 12,56. Miremos dónde está la posición de la coma. Y si el 40 o el primer número termina acá, entonces aquí irá la otra coma. Y será 12,56. Ojo, yo no puedo hacer esto. No puedo escribir 40 menos 12,56. No, porque este número termina aquí. Y ahí debajo debe estar la coma. Esto está mal, no hay que ni pensarlo. Siendo así, entonces voy a agregar unos ceros acá, porque después de la coma o a la derecha de la coma, los ceros pues no tienen valor alguno. Entonces, para que me quede una resta más fácil de hacer, ubico un 0 aquí y un 0 aquí para que me quede igual cantidad de dígitos. Entonces empiezo a realizar mi resta. 0 menos 6, entonces este 0 debe pedirle prestado a este no tiene, este le presta a este no tiene, entonces 0 le pide prestado 1 al 4, se convierte en 10 y este queda convertido en 3. Este 10 le presta 1 a este 0, queda convertido en 9, este en 10. Y este 10 le presta 1 a este 0, queda convertido en 9. Entonces 10 menos 6, 4. 9 menos 5, 4. 9 menos 2, 7. Y 3 menos 1, 2. Y la coma debajo de la coma. Quiere decir entonces que 40 metros cuadrados menos 12,56 metros cuadrados tiene un valor de 27,44 metros cuadrados. Por lo tanto, el área total de la figura sombreada, es decir, de esta parte que está sombreada del triángulo sin ese círculo, tiene un valor de 27,44
metros cuadrados. Ahí está nuestro primer ejercicio. En nuestro segundo ejercicio tenemos calcular el área sombreada o el área de la región sombreada, que está sombreada aquí en rojo y son estas esquinas. Está conformado por un área grande que en este caso es un cuadrado. Y además es un cuadrado de lado 8 metros. Y tenemos un área pequeña que está dentro del cuadrado y es el área de un círculo. Un círculo de diámetro 8. Fijémonos que si medimos de aquí hasta aquí, si hacemos esa medición es igual de aquí hasta aquí, es decir que el diámetro de este círculo es de 8 metros. Por lo tanto, el radio es la mitad, es decir, de 4 metros. Bien, entonces tenemos que calcular el área del cuadrado, que es la región grande que está aquí, y el área pequeña que está aquí. Empecemos entonces con el área grande. El área grande pertenece a un cuadrado y el área del cuadrado se calcula como lado 8 metros por lado 8 metros. En este caso 8 por 8, 64. Y la unidad del área, metros cuadrados. No podemos olvidarnos de la unidad. Es tan importante como la multiplicación de los números porque es la unidad de medida de la superficie o del área. Ahí ya tengo el área grande. Ahora voy con el área pequeña, que es un círculo. Sabemos que el área pequeña o el área de un círculo es pi por r al cuadrado. En ese caso entonces tenemos pi, que lo vamos a trabajar como 3.14 por r al cuadrado, que es 4 metros al cuadrado. Resolviendo esto tenemos 3,14 para resolver primero el paréntesis por 4 al cuadrado. Recuerden que 4 al cuadrado es 4 por 4, no 4 por 2. Y 4 por 4 es 16. Entonces es 3.14 por 16. Y aquí ya tenemos la unidad de metros cuadrados. Ahora entonces tenemos que multiplicar 3.14 por 16. Igual que el producto o multiplicación anterior de decimal por número natural, ubicamos el que tenga más dígitos arriba y el que tenga menos dígitos abajo. Multiplicamos normalmente. 6 por 4, 24. 4 y llevo 2. 6 por 1, 6 y 2, 8. Y 6 por 3, 18. Bien, seguimos. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Y 1 por 3, 3. Y ahora entonces realizamos la suma. Lo subí un poco para que se alcance a ver mejor. 4, 8 y 4, 12. Llevo 1. 8 y 1, 9. Y 1, 10. 0 y llevo 1. 1 y 3, 4. Y 1, 5. Nos dio este número, pero tenemos dos decimales. Tenemos el 1 y el 4. Entonces, al final del número, aquí corro la coma, dos números. 1, 2. Entonces, el área pequeña es 50.24 metros cuadrados. Bien, tengo entonces aquí el área grande, 64, y el área pequeña, 50,24 metros cuadrados. Entonces voy a realizar la resta. Dice la teoría que vimos o que hemos visto que el área total es igual al área grande menos el área pequeña. En ese caso entonces tenemos área grande 64
menos área pequeña que es 50.24. Recordemos la coma aquí, 50,24. Entonces aquí vamos a hacer nuestra resta. Como sabemos, aquí ubico la coma y pongo dos ceros para que los números tengan el mismo dígito. Continuemos con nuestra resta. 0 menos 4, le pide prestado al 0, no tiene, le pide prestado al 4, queda convertido en 3. 10 le presta 1 al 0, queda convertido en 9. Y 10 menos 4, 6. 9 menos 2, 7. La coma la podemos poner de una vez. 3 menos 0, 3. Y 6 menos 5, 1. Entonces tenemos el resultado, y es que el área total, o lo que llamamos área sombreada, es decir, este pedacito de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, es decir, el área del cuadrado grande menos un círculo que está adentro, es de 13,76 metros cuadrados. Y nuestro último ejercicio de hoy consta de un área grande que pertenece aquí a un círculo. Entonces vamos a de una vez escribirlo. Área grande, círculo. Y un área pequeña que es un cuadrado porque está dentro del círculo. Entonces tenemos que el círculo tiene radio 6 metros y el cuadrado tiene de lado 5 metros. Entonces, para hallar el área sombreada o el área total, tenemos que al área grande restarle el área pequeña. Empecemos entonces con el área grande. El área grande es igual a pi por r cuadrado, pues porque es un círculo. Pi, que vale 3,14 por r cuadrado, y r son 6 metros al cuadrado. Quiere decir eso entonces que 3,14 multiplicado por 6 al cuadrado. Y recordemos que 6 al cuadrado es 6 por 6, no 6 por 2. Y 6 por 6 es 36 metros al cuadrado. Entonces realicemos esa multiplicación para tener aquí el resultado. Vamos a hacerla por acá. Entonces tenemos 3,14 por 36, perdón. Y ahí entonces tenemos uno de los motivos por los cuales se pueden llegar a perder esas evaluaciones, y no es tanto por el concepto geométrico, sino por el matemático, es decir, multiplicación entre un decimal y un natural, o suma o resta entre un decimal y un natural. Entonces empecemos aquí. 6 por 4, 24. 4, llevo 2. 6 por 1, 6. Y 2, 8. Y 6 por 3, 18. Seguimos. 3 por 4, 12. Llevo 1. 3 por 1, 3. Y 1, 4. Y 3 por 3, 9. Entonces ahora realizo la suma y queda aquí 4, 8 y 2, 10. Llevo 1, 8 y 1, 9. Y 4, 13. Llevo 1, 9 y 1, 10. Y 1, 11. Tengo dos decimales, que es el 1 y el 4, porque este número no tiene decimales. Entonces, al tener dos decimales, corro la coma, dos números, 1, 2. Entonces tenemos que el área grande
es igual a 113,04 metros cuadrados. Ahora encontremos el área pequeña. El área pequeña pertenece a un cuadrado de lado 5. El área de un cuadrado es 5 metros, o sea, lado por lado. 5 por 5 es 25 y la unidad metros cuadrados. Dice que al área grande hay que restarle el área pequeña. Entonces, hagamos ese procedimiento. Área grande que vale 113,04 metros cuadrados menos el área pequeña que vale 25. Yo no puedo poner el 25 acá, no, porque estos dos números son los decimales. Tampoco puedo poner el 25 acá, porque esta unidad se me está perdiendo. Entonces debo ponerlo aquí, 25. Y le pongo una coma y puedo ubicar los otros ceros que le agrego para que queden con mismo número de decimales. Entonces ahora sí podemos realizar esa resta. 4 menos 0, 4. 0 menos 0, 0. 3 menos 5, le pide prestado 1. Y 13 menos 5, 8. Este quedó convertido en 0. Le pide prestado 1 a este. Y queda 10 menos 2, 8. Y este ya había quedado convertido en 0 porque prestó 1. Coma debajo de coma en la suma. Recuerden que en la suma o en la resta, la coma debe ir debajo de la coma y en el resultado se pone ahí mismo. En cambio, en la multiplicación se cuentan los decimales y se corre la coma. Entonces, el área total o el área sombreada es 88,04 metros cuadrados. Es así entonces como se realizan estos ejercicios, teniendo en cuenta las teorías que hemos visto en primaria sobre suma y resta de números naturales y decimales o naturales entre decimales. Además, la teoría de figura de áreas planas, áreas que se restan, áreas que están dentro de otras áreas como tal. Espero que el video les sirva de mucha ayuda y les permita entonces solucionar los inconvenientes que tengan en este tema. Nos vemos en una próxima.